Estoy hablando de dos cosas, Pablo. Tú justamente me parece que era uno de los que tenías conflicto. El lunes cuando yo hablé del tema de las VLAN, ¿sí? Es importante que aprovechen y me interrumpan en la clase y me frenen, entonces yo ahí mismo hago el refuerzo, ¿sí? No porque no lo vaya a hacer ahora, hoy no, porque ya tenía pensado otra cosa, pero podemos buscar un espacio, digamos. O sea, no duden en cortarme y decirme, profe, esto nosotros no lo sabemos, necesitamos reforzar el concepto, lo que sea, ¿sí? Entonces lo preparo en general para que la consecuencia de eso no sea que no entregan un trabajo, lo entregan incompleto, digamos. Porfa, eso es uno. Y lo otro, hablé de las pasantías que Infraestructura Tecnológica la universidad lanzó ahora y que toma diferentes líneas, digamos. Creo que hasta el lunes pusieron fecha. Para que se entienda que ahí entra todo lo que es infraestructura, redes, servidores, equipos de comunicación y la parte de seguridad. Hay un flyer que se distribuyó, el DEI distribuyó por créditos. La idea es dar un espacio de experiencia laboral que a veces no se tiene o a veces llegamos con mucha teoría y después la verdad cuando entramos al mercado nos faltó ese toque de experiencia laboral. Y la universidad es muy grande. Tenemos 17 sedes, más de un hospital, colegio, Radio Cáritas. O sea, hay un despliegue de tecnología no menor. ¿Sí? Entonces hay muchas líneas que atacar y de acción que custodiar. Entonces la idea es aprovechar eso con nuestros estudiantes y darle oportunidades también laborales. ¿Sí? Eso es. Ok. ¿Algún comentario o consulta más? Profe, con respecto a las pasantías, la mayoría son un día completo. Tema, que con la facultad no podemos hacer la pasantía. No es así, Oliva. ¿No? ¿De la No. facultad? O sea, no es un día completo. Las pasantías de infraestructura se va a marcar horario, se busca 20 horas semanales organizadas de acuerdo a sus clases y muy en función a objetivos. No, las pasantías, tanto para los que están haciendo de sistemas, por ejemplo, Eric está haciendo ahora de sistemas, Adrián creo que también está en red, está haciendo de sistemas, los horarios se definen con el que les guía. Entiendo, profe. La idea es que sea una ocasión para ustedes, no una molestia para ustedes. Donde yo también tengo mi beneficio porque busco cosas, busco productos, ¿sí? Pero la idea es dar ese espacio a nuestros estudiantes, digamos, ¿no? Es tan crítico que si de hecho el pasante no responde bien, tengan certeza que les vamos a decir, nos vemos próximamente. Pero la idea es acompañarle y ayudarle a trabajar, digamos, ¿no? Y de hecho los que dirigen las pasantías es mi gente otra vez, que son estudiantes recién egresados o por recibirse. O sea, también una experiencia para ellos. ¿Sí? ¿Consultas? Entonces, simplemente para retomar, este lunes, laboratorio, Packet Tracer. Este miércoles que viene, taller capítulo 5. Y no es postergable la fecha. Si no hay duda sobre eso, arranco hoy. Está claro, bro. Ok. Nos vamos a una nueva capa, ¿sí? Que es la capa de transporte,
¿sí? Estuvimos viendo toda la comunicación que se produce dentro de una red, ¿sí? Que parte desde la LAN local y se expande a través de los ruteadores hacia Internet, ¿sí? Que de hecho cada vez más se está generando una dependencia muy fuerte, por ende es una línea de trabajo muy crítica, ¿sí? Y les doy un ejemplo sencillo. El lunes, no sé si fue el lunes, hoy es miércoles, sí, me parece que fue el lunes. El lunes hubo un corte de fibra del proveedor de internet del campus. Sí, en la realidad los servidores no, hay que decirlo con pinza porque toco madera, digamos, ¿no? Pero, pero, pero tuvo problemas. En la realidad ninguno de los servidores. Lo que se vieron fueron afectados los servicios. ¿Cuáles son los servicios? Sapiencia para ustedes, Moodle para los que usan Moodle, los que pagan remotamente con las bocas de cobranza no podían pagar. O sea, hay toda una operativa de gestión y de dependencia de la infraestructura tecnológica muy grande, ¿sí? Y para más, todo el país está interconectado al campus. Entonces, como la fibra del proveedor de internet falló, se rompió en algún tramo, ¿sí? Quedó todo el servicio abajo. Si el nivel de transacciones nuestras fuera un banco, eso puede significar pérdida de mucho dinero. Mientras más pasan las horas, más dinero pierdes. ¿Sí? A tal punto que muchas empresas invierten en tener sitios de contingencia. Ejemplo, no este fin de semana, el fin de semana pasado, con un ente financiero, le hicimos una simulación real de su contingencia. ¿Qué quiere decir eso? En su sucursal tienen sus servidores de transacciones, de base de datos, etcétera, y los tienen replicados a una empresa externa, que puede ser desde Tigo, Know-how, etcétera. En este caso me reservo el nombre nomás por confidencialidad del cliente. ¿Sí? No es crítico tampoco, pero igual. ¿Sí? ¿Cuál fue la simulación? La simulación fue que toda la información que estaba en su centro de datos principal, ¿sí? Que se está replicando a su sitio de contingencia, se cortó el servicio y se mudó para que todas las transacciones ocurran en el sitio de contingencia. Haciendo esa migración al sitio de contingencia, ellos operaron todo el sábado sobre el sitio de contingencia. El sábado a las 4 de la tarde hicieron su cierre, a las 8 de la noche o a las 10 terminó de realizarse la replicación y a las 12 de la noche del sábado, a las 00 del domingo en la realidad, ya estaban otra vez sobre su sitio de producción. ¿Sí? Todo eso es un problema principalmente de redes y de la alta disponibilidad de los servicios. Entonces, dependiendo la criticidad de tu negocio, puedes llegar a esos niveles de alta disponibilidad. De hecho, en la universidad estamos trabajando para también tener alta disponibilidad de ciertos servicios, ¿sí? De tal manera que el negocio, por lo menos si hay cortes, pueda continuar. El negocio en el buen sentido, digo, ¿no? El trabajo nuestro.
Eh, ¿Alguna consulta, comentarios de ahí? ¿No? ¿Se entendió lo que dije? Sí, sí, profe. Ok. A nivel de redes, eso lo puedes resolver de muchas formas, ¿sí? Pero es un problema entre ruteo, redireccionamiento y evidentemente ocurre a un nivel más alto que tus aplicaciones tienen que estar replicadas. Toda esa comunicación de infraestructura se hace a través de router y se utiliza básicamente entre capa 1, capa 2 y capa 3. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea principal de capa 3? ¿Quién me dice? Capa 3 era capa de red. Sí. ¿Cuál es su tarea principal? ¿Y el enrutamiento de los datos? El enrutamiento de los datos. Ok. El enrutamiento de los datos, ¿dónde termina? ¿Y hasta que llega a destino? Hasta que llega a destino. Cuando llega a destino, en realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo, cliente, estoy generando una petición a alguien, ¿mediante qué? Mediante que yo genero una petición a alguien dentro de la red. Ustedes cuando van a entrar a un sitio, ¿qué utilizan? ¿Y como un servicio? Claro, no. No, está bien, voy a aprovechar eso que dijiste, Pablo. Ustedes utilizan una aplicación. Ejemplo, si quieren entrar al Meet, usan el navegador o en todo caso usan la aplicación Meet. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Usan una aplicación y mediante esa aplicación empiezan a armar un circuito para salir a través de la capa física a la red. ¿Sí? En el destino están buscando conectarse a algo, a alguien que ofrece algún servicio para consumirlo. Lo que ocurre es que ustedes desde esta aplicación, para salir a la red, tienen que tener un gateway o puerta de salida, que es lo que les va a abrir al resto del mundo. ¿Cierto? Pero eso no se origina acá, eso se origina acá en la capa IP. ¿Sí? Cada aplicación, dependiendo la tarea que realice, tiene una forma de conectarse a ella. ¿Sí? Yo me conecto entonces a esa aplicación mediante lo que se conoce como Un puerto. ¿sí? Entonces, la capa de transporte conecta con la aplicación mediante el puerto. Ustedes van a llegar al destino mediante el IP del destino. Pero para conectarse a la aplicación van a necesitar un puerto. Cada aplicación tiene un puerto definido que va del 0 al 65.500 algo. ¿Sí? Donde normalmente del 0 al 1024 son los puertos reservados. Y del 1025 para arriba es para uso diferente. Ejemplo, para correo, ¿qué puertos utilizan? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe qué puerto utilizan para correo? ¿587?
Una posibilidad es 587, otra posibilidad es 465, otra posibilidad es 25. Eso es para el envío de correos, que no es lo mismo para la recepción de correos. Para la recepción de correos se conectan a otra aplicación y utilizan otro puerto. Ejemplo 110 o 143. Pero correos será un mundo que lo veremos un poquito más adelante. ¿FTP qué es? Vuelvo un poco atrás mientras piensan en FTP qué es. Piensen que es tan crítico lo del correo que un tiempo, no sé si lo sigue haciendo todavía, Tigo, para sus clientes de hogar, restringía el puerto 25 para tratar de controlar los problemas de spam. Y solamente lo habilitaba bajo pedido. Pero no quisieron una publicidad de eso. Tú llamabas, reclamabas, le decías, yo no puedo enviar correo de mi casa al servidor de mi empresa. Ellos te decían, denme un ratito y después al ratito podías enviar. Restringían el 25, pero no el 587. ¿Sí? Tema al margen. Pero después cuando veamos correo profundizamos. Restringían quiere decir que el tráfico a través de ese puerto dentro de la red no podía circular. Y acá puse un ruido más. Ciertamente los ruteadores trabajan hasta capa IP, porque miran dirección IP, pero también los firewalls de los ruteadores tienen la capacidad de ver puertos. Es más, puedo aumentar la tarea y puedo ver información a nivel de aplicaciones. Y de hecho le puedo poner antivirus, sistema de detección de intrusiones, etc. Bueno, dejémoslo ahí. Ok, ¿FTP qué es? El protocolo para, creo, para subir y descargar archivos. Para subir y bajar archivos. File Transfer Protocol, luego se llama. Y normalmente, por ejemplo, usa los puertos 2021. Bueno, así sucesivamente. La unidad de datos de la capa de enlace, ¿cómo se llamaba? Que era capa 2. Trama, Trama. Y de capa 3, paquete, paquete. Y en capa 4 ya empezamos a hablar de segmento. ¿Ok? Y en particular, ciertamente en capa de red, el protocolo por excelencia es el protocolo IP. A nivel de capa de transporte es TCP/UDP. Son dos. Y en la realidad también tengo ICMP. ¿Sí? Pero dentro de TCP y UDP son dos protocolos que iremos desglosándolos poco a poco mientras vamos dentro de este capítulo 6, me parece que es. ¿Comentarios, consultas? Ahora, ¿qué ocurre? Hoy en día el 99% de todos los protocolos trabajan sobre TCP/IP. Entonces, por eso queda mucho como anécdota, como historia, si bien puede ser que en algunos lugares se esté utilizando protocolos como el de redes Nobel, por ejemplo, que era IPX, SPX, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, fuertemente nos enfocamos sobre lo que es TCP/IP. Características de los ruteadores, ¿sí? El router básicamente nos reenviaba paquetes de broadcast o multicast, ¿sí? ¿Qué quería decir eso?
que se enviaba a más de uno o a todos. Es exactamente, ¿no? Entonces el router separa los dominios de colisión. Entonces los broadcasts, de hecho, no pueden pasar de una red a otra, mientras que el switch sí. ¿Sí? Ahora, los routers usan las direcciones lógicas, las cabeceras de la capa de red para determinar el próximo salto, porque ciertamente lo que hacía el router es recibe el IP destino y de acuerdo al IP destino apuntaba o definía la boca de salida, que otra vez dependería del algoritmo de ruteamiento y que otra vez la decisión dependía de la métrica utilizada para elegir la mejor ruta, sería dinámico o sería estático. ¿Qué tiene prioridad? ¿Un ruteamiento estático o un ruteamiento dinámico? El Estático. El estático. ¿Por qué? No era por la distancia administrativa, profe. O la... No me acuerdo bien. ¿Se ha entendido eso? Sí. Ok. La distancia administrativa es la que define la prioridad entre un algoritmo de ruteamiento dinámico o uno estático, o inclusive entre algoritmos dinámicos. Ok. Sigo. Cuando digo proveen conexión entre VLAN, ¿qué quiero decir? Porque las VLAN en la realidad es un problema de quién. ¿Del switch? Las VLAN son un problema de switch, o sea, un problema de capa 2. ¿Y por qué digo que proveen conexión entre VLAN? ¿En qué caso no deberían de preocuparse de establecer conexión entre VLAN? Cuando todos los hosts están en el mismo lugar físico. No era la respuesta que esperaba, pero es cierto. Pero no en el mismo lugar físico, en la misma red. Que no quiere decir que estén en el mismo lugar físico necesariamente. Claro, o sea, que se conecten, digamos. Sí. Ok, no era lo que esperaba, pero no te puedo decir que esté mal. Ahora, ¿en qué otro caso, suponiendo de que sí necesito redes diferentes? Y están los switches esos que pueden pasar de una red a otra. Sí. ¿Y cómo se Switch llama? de core. Exactamente. Se entendió que son los suites de capa 2 y capa 3. Entonces, en un diseño normal, ¿sí? Es natural, bueno, para los que analizaron, por ejemplo, el semestre pasado, las capas de distribución, ¿sí? Estaba claro el suite de distribución y el suite de acceso y el suite de core, ¿sí? Entonces, el suite de core básicamente es lo que rutea entre VLANs, entonces no le llega al router, ¿sí? Pero ciertamente, si el suite de core no existe, ¿sí? Perdonen que hoy como nunca parece que estoy teniendo de todo frente al departamento, desde cachaca que sonó recién, ambulancia, etc. ¿Sí? Espero que no les moleste tanto el ruido. Y me corté con lo que le estaba diciendo. ¿Pero se entiende? ¿Alguna duda con eso? ¿Con lo del switch de core o router? Profe, si tenés un switch de core, entonces no hace falta usar un router. Igual puedes tener acceso a internet, o sea, fuera de tu red, vamos a decirle. Si tienes un switch de core,
Entre las LANes, el que se encarga de gestionar la comunicación es el switch de core. El cable que conecta el switch de core hacia el router debería de tener solamente el tráfico que va a internet, no el tráfico local. Todo el tráfico local lo maneja el switch de core. Con eso limpias un poco la carga entre tu router, ¿sí? Y otra vez puedes establecer lo que se llaman ACLs, que son listas de control de acceso. Entonces puedes definir qué redes le ven a quién. Ejemplo, puede ser que a mí no me interese que el área académica vea el sistema financiero. O al revés. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Normalmente el switch de core es muchísimo más caro que un switch normal. Dicho sea de paso, ¿sí? Pero más barato que un router. Pero no todas las empresas gastan en switch de core. Y peor aún, si tienes ambientes de alta disponibilidad, por la criticidad de la información que significa para tu negocio quedarte fuera de servicio, entonces, en vez de tener un switch de core, necesitas dos. Entonces, todos tus switches van conectados a los dos switches de core. ¿Sí? Cosa que si por algún motivo falla uno, sigue el otro. Ok, ¿alguna consulta más sobre esto o quedó clarito? Quedó claro. Ok, proveer quality of service es básicamente asegurar la calidad de servicio para ciertos servicios. Entonces no me detengo mucho sobre eso. ¿Sí? Esto es las tareas básicas del ruteador. Como les dije, el ruteador después empieza a tener más prestaciones. Ejemplo, firewall. Ejemplo, sistemas de prevención o detección de intrusiones. Ejemplo, antivirus. Ejemplo, proxy server para controlar la navegación de las empresas. Ejemplo, ahora habilitamos en un lugar filtrado por redes. Entonces, todas las redes provenientes de China o Corea, él filtra. Porque se suele dar de forma muy común intentos de intrusión entre eso. Entonces, tu ruteador termina teniendo mucho hardware. Hardware como procesador, como memoria, y sin dejar de lado la necesidad de procesamiento de las interfaces de red. Si no hay duda, sigo. Entonces, el ruteador, que de forma inteligente puede decir cuál es la mejor ruta, ¿sí? Para esto está el esquema de direccionamientos jerárquico de capa 3. Si Dios quiere, vamos a ver un poco de IPv6, pero lo dejé para verlo en la práctica, ¿sí? Entonces, hacia el final de toda la parte de rutamiento voy a tratar de mostrarle un poco de IPv6, pero vamos a tratar de configurarlo también. Vamos a ver si nos dan los tiempos, ¿sí? Entonces, una vez que pasa toda la información dentro de la red, sigue todo su circuito, ¿sí? Como habíamos dicho, llega a la capa 4, ¿sí? La capa 4 asume de que tiene una nube para uso tranquilo. Entonces, ella puede enviar nomás paquetes de un origen a un destino. No es, la nube es la que se encarga de resolver las mejores rutas para un recorrido en particular. Entonces, cuando hablamos de transporte, ¿sí? La comunicación se da de origen a destino,
destino final. Si hablamos de capa 3, de hecho, ¿qué ocurría con las direcciones MAC mientras iban viajando? El MAC origen y el MAC destino no cambiaba. El MAC origen y el MAC destino va cambiando constantemente cada vez que llega un router. Se eliminan las cabeceras y se construyen a partir de la interfaz de salida y la interfaz de llegada del otro lado. ¿Se entendió eso? En contrapartida, ¿qué no cambia? La IP. La IP. ¿Sí? Entonces, la IP que marca el origen y marca el destino final, en este caso es la comunicación entre capas. Entonces, asumiendo en este caso, una vez que establecí que llegué al destino y pasé a la capa superior recién, ¿sí?, pasa la responsabilidad de mantener la comunicación entre las aplicaciones que se están empezando a comunicar. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver acá, en este dibujo, ¿sí?, la capa de transporte traslada los datos entre las aplicaciones en dispositivos de la red. ¿Consultas? Sigo. La capa de transporte regula el flujo de información desde el origen hasta el destino de manera confiable y precisa. O sea, la idea es no saturar el destino al cual me estoy queriendo comunicar. ¿Quién más realizaba una tarea parecida? Y la capa de enlace de datos no hace eso también. Ok, ¿y en qué caso lo hacía la capa de enlace? Verificaba que llegue sin errores. Sí, pero ¿en qué caso controla el flujo? Porque la capa de enlace al final está trabajando entre quién y quién. Profe, ¿no es cuando el receptor es más lento que el emisor? Exacto, perfecto. Y en este caso el receptor inmediato. Complementando lo que ya decía Ania. Gracias, Matías. ¿Se entiende? Ok. Básicamente, cada aplicación genera un stream de datos para enviar a una aplicación remota, ¿sí? Hay que preparar estos datos para enviarlos, ¿sí?, en bloques o partes que sean fáciles de manejar para las capas inferiores, ¿sí? Entonces, esto incluye la encapsulación necesaria en cada sección de datos. Entonces, yo divido ese flujo, se lo paso a mi capa de red y es como va armando cajitas, si quieren verlo así, poniendo las cabeceras correspondientes a cada bloque que yo voy a remitir. ¿Sí? Entonces, yo tengo un flujo de datos, ¿sí? A cada bloque le tengo que separarlo en bloques para que sea transportable, más otra vez si tengo un control de flujos, ¿sí? Y tengo que poner las cabeceras correspondientes para tener el orden preciso de ese string de datos que voy a enviar. Y esto genera un problema, porque acá yo tengo un flujo de datos que segmento. Y después, ¿qué tengo que hacer con ese flujo de datos en el destino? Desencapsular. Desencapsular con certeza. Y una vez que lo desencapsulo, ¿qué tendría que hacer?
Procesar. Procesar y ordenar. Porque de hecho podría haber ocurrido que del segmento de datos del string que yo necesitaba transmitir y lo segmenté, algún bloque no hubiese llegado. Entonces, ¿qué les parece que debería agregar como información para poder identificar las partes que tiene mi flujo de datos? Como un número de secuencia. Exactamente. Sí. Profe, lo mismo que se hacía, lo mismo que se hacía en la capa de enlace de datos con las tramas. Así mismo. En el host de recepción, cada sección de datos puede ser direccionada a la aplicación adecuada. Entonces, también deben reconstruirse para generar un string completo de datos. ¿Sí? Entonces, la capa de transporte tiene que definir el encabezado para poder reensamblar las diferentes secciones y enviarlas a la capa superior. En este caso, a la capa de aplicación. ¿Sí? Entonces, tiene, por un lado, identificar la aplicación destino. ¿Cómo dijimos que identificamos la aplicación destino? Mediante un puerto. Entonces, el puerto es lo que va a permitir que transporte sepa qué aplicación entregarle. Entonces, en mi máquina, dependiendo de las aplicaciones que estén recibiendo comunicación externa, va a tener un puerto asignado para que yo me pueda comunicar con ella. Y básicamente este número de puertos se utiliza en el encabezado de la capa de transporte para indicar con qué aplicación está asociada esa sección de datos. Entonces, si yo me quiero conectar a un navegador web, me voy a conectar al puerto 80, por ejemplo. Si me quiero conectar a, no sé, no se me ocurre algo ahora, o a una conexión segura web, en vez de conectarme al 80, me voy a conectar al 443. ¿Alguna duda? Y fíjense estas observaciones que están acá. ¿Sí? El código de transporte se ejecuta por completo en la máquina de los usuarios. ¿Sí? O sea, todo el procesamiento se da entre origen y destino. Origen que preparó los segmentos, los dividió, le pasó a las capas inferiores. ¿Sí? Con todas las cabeceras correspondientes. Y destino que recibe, verifica con qué aplicación y le pasa. Todo se da en las máquinas, ya sea origen, ya sea destino. Por eso se dice de las máquinas de los usuarios. Mientras que los usuarios en la realidad no saben qué ocurre en la red. De hecho, si ustedes se están conectando al Meet, no saben ni por dónde está viajando la información. Otro beneficio de la capa de transporte es que puede detectar y compensar paquetes perdidos y datos alterados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si llegan paquetes perdidos? ¿Y se reenvía? Solicita una retransmisión, por ejemplo. ¿Y eso cómo se sabe? ¿Por el número de secuencia? Sí. Con eso puedes identificar, de hecho, para que no te retransmita todo. Pero después vamos a ver una diferencia muy significativa en ese aspecto entre lo que es TCP y lo que es UDP. Entonces, dentro de las funciones principales de la capa de transporte, hablamos del control de extremo a extremo que ofrece las ventanas deslizantes, ¿sí? Que ya vieron, y la confiabilidad proporcionada por el secuenciamiento de
de números y lo que se conoce como acusas de recibo, que ya vieron también. El flujo de datos de la capa de transporte, una conexión lógica entre los extremos finales, eso ya creo que ya se entendió. A diferencia a nivel de capa de enlace, que no es entre extremo a extremo, sino es entre salto y salto, si queremos verlo de una forma u otra. ¿Sí? TCP y UDP ambos utilizan números de puertos, es importante, los dos protocolos usan números de puertos para realizar un seguimiento de las diferentes conversaciones que atravesan de la red al mismo tiempo y pasar la información a las capas superiores. Es más, tengo servicios que utilizan TCP para ciertas tareas y UDP para otras. Ejemplo, el DNS, que es el servicio de nombres de dominio. Pero cuando lleguemos a DNS van a ver mejor en qué caso usa UDP y en qué caso usa TCP. Si hablamos de propósito de la capa de transporte, básicamente podemos hablar de la calidad de servicio. ¿Sí? Sus funciones principales son transportar y regular el flujo de información desde el origen hasta el destino de manera confiable y precisa, porque de hecho hace el control de extremo a extremo, aprovechando los beneficios de las ventanas deslizantes y lo que ya habíamos dicho. Entonces acá una representación entre un extremo a otro extremo, donde en la realidad esta línea negra podría ser toda la nube de la red, ¿sí? Y básicamente el origen le dice qué tan rápido puedo mandar datos, no sé, le dice estoy ocupado en estos momentos, envía datos lentamente. Y cuando hablamos de control de flujo si han tenido la bendición de viajar al extranjero, por más que conozcan el idioma, normalmente lo que ocurre si es la primera vez que estoy por esos lugares, la lógica es para poder entender, se solicita que se hable más despacio. No te hablan más despacio y puede volverse casi inentendible. ¿Sí? Entonces, se deberá pedir a la gente que repitan lo que han dicho para una confiabilidad en el caso de que haya dudas, para asegurar que que llegó correctamente la información a uno, y que hablen más despacio para entender las palabras que están diciendo. Entonces, este es un ejemplo propiamente de lo que ocurre interconectado a diferentes aplicaciones, llámese correo, mensajería instantánea, páginas web, telefonía IP, streaming de video, donde en todas yo me estoy conectando, ¿sí?, a algún puerto específico dependiendo del servicio, y con cada una tengo un nivel de negociación de extremo a extremo, porque cada uno son servicios diferentes. ¿Sí? Entonces es normal que yo esté interactuando al mismo tiempo con todos estos servicios. Ejemplo, yo ahora tengo el Meet, en la realidad de mi computadora tengo el correo, el WhatsApp abierto, o sea, tengo un montón de aplicaciones interconectadas en esta misma lógica a diferentes servicios. Y mi computadora está procesando las conexiones, ¿sí?, a cada uno de ellos y tratándolo de la manera que corresponde, digamos, ¿no? Ya sea enviando, haciendo segmentaciones para facilitar el transporte, los controles de error correspondientes que nos pueden ofrecer las ventanas deslizantes, etc. Y todas las aplicaciones, otra vez, están utilizando la red a destinos diferentes.
¿sí? O sea, mi correo, la página web de la universidad que tengo se va a un destino, mi correo se va a otro, el bit se va a otro, ¿sí? Etcétera. Entonces, por un lado, establecer una sesión asegura que la aplicación esté lista para recibir los datos. La entrega confiable implica el reenvío de segmentos perdidos para que se reciban los datos en forma completa. Entonces, dependiendo del servicio y que en el caso que requiera una entrega confiable, ¿sí?, tendremos que hablar de reenvío. ¿Cuál podría ser un ejemplo que no requiera estos reenvíos? ¿Se entendió mi pregunta? ¿Cuál sería una aplicación que no requiere reenvíos? Que no requiera una entrega confiable. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que no requiera una... Pónganle ustedes que están viendo un partido de fútbol online, ¿sí? A ustedes les interesa la simultaneidad, no sé si existe la palabra, ¿sí? Más que se esté perdiendo por pérdida de paquetes y tenga que volver hacia atrás, ¿ok? Un ejemplo. Pero vamos a ir viendo más. Que es el caso del streaming de video, ¿sí? La entrega en el mismo orden, o sea, asegurar la entrega secuencial de datos en la forma en que se enviaron, que yo tenga la capacidad de recuperarlos para ver adecuadamente la información. Y con claridad el control de flujo de extremo a extremo que habíamos dicho para no generar saturaciones en el destino. ¿Me siguen? Sí. Ok. Y acá doy un ejemplo. Por un lado, yo necesito un protocolo rápido, menor carga, que no requiera acusos de recibo, porque necesito que la información vaya fluyendo, por ende que no realice reenvío de datos de paquetes o de datos perdidos, ¿sí? Y entregue los datos en la medida en que los recibe. ¿Sí? Por otro lado, necesito un protocolo confiable, sí acusos de recibo de datos, sí reenvío de datos perdidos y sí entrega de datos en el orden en que fueron enviados. Entonces, la capa de transporte ofrece ambos elementos para que yo defina, de acuerdo al tipo de servicio, cuál de los dos voy a utilizar. Ejemplo, en telefonía IP es natural tener este tipo de lógica. O sea, que sea rápido, que si se perdió algo, no tener tanto el ida y vuelta de acusos de recibo para la fluidez, etc. En el caso de correo o de web, por ejemplo, piensen en las transacciones bancarias, ¿sí? Ustedes necesitan estar seguros que la transacción se está ejecutando, que es confiable, ¿sí? Entonces, para eso necesitan tener la certeza que los protocolos de comunicación le van a asegurar el traslado correcto de la información, ¿sí? Y por ende la entrega correcta en el destino. Entonces, según la naturaleza de la aplicación, debo elegir cuál de los dos casos utilizar. Profe, la izquierda sería orientado a UDP, ¿verdad? Y derecha TCP. La izquierda sería UDP y la derecha sería TCP. Es probablemente la diferencia entre los dos. ¿Sí? Donde tengo aplicaciones que trabajan sobre UDP, ambos usan el mismo concepto de puertos para interconectarse a las aplicaciones, pero el de la izquierda básicamente se basa en UDP y el de la derecha básicamente se basa en TCP.
aclarando otra vez que hay ciertos servicios que requieren de ambos. El de las transacciones bancarias, por ejemplo, es muy claro, porque si yo estoy transfiriendo dinero o pagando servicios, yo necesito la concretez del servicio. Y, o sea, la seguridad, porque a mí me pasó que por muchos años yo prefería la ventanilla. Cuando tenía que depositar, no quería, por ejemplo, usar ¿cómo se llama? ATMs, los cajeros para depositar. Yo prefería entregar mi plata en ventanilla, que me reciba y que me firme que le entregué, ¿sí? Eso es por lo maniático que yo puedo ser, digamos, ¿no? Pero hoy en día ya hago todas mis operaciones por web, por banca web, por web, etcétera, digamos, ¿no? Entonces necesito la confianza de que si pagué 1000, se hayan ido 1000 y no 1.000.000, o 100.000, o 1001, ¿sí? Igual el 1 es plata de 1, digamos, ¿no? Valga la redundancia, ¿sí? Y para eso el protocolo me tiene que asegurar la confianza en el transporte de los datos. No la seguridad, eso es otro problema. La seguridad es un problema de capas de seguridad dentro de la capa de aplicación, ¿sí? Entonces ahí en vez de usar HTTP, uso HTTPS, pero el S no le agrega un plus a lo confiable, al acuso de recibo, al reenvío de datos. Lo que hace el S del HTTPS es que hace mismo ducto siguiendo esta misma lógica. Voy a habilitar el puntero láser, perdón. Siguiendo esta misma lógica, agregas que la información viaja cifrada. ¿Sí? Por ejemplo. Pero el transporte, sea lo que sea, esta es su línea. ¿Algún comentario, consulta, aporte, algo más que quieran? En el caso de la telefonía IP, por ejemplo, no es crítico eso. Yo lo que necesito es escuchar lo más posible del otro lado, ¿sí? Entonces necesito un protocolo rápido, porque igual el acuse de recibo significa que yo envío un flujo dependiendo del tamaño de la ventana, me envía la confirmación, o sea, hay un proceso transaccional más engorroso, ¿sí? Y prefiero perder una palabra que perder toda la oración. Ahí estoy apostando hacia UDP. ¿Consultas o sigo? Está claro. Ok. Entonces, en resumen, la capa de transporte provee servicios de extremo a extremo, establece una conexión lógica entre host, emisor y receptor, confiando en que tiene una nube completa que se preocupará de todo el enrutamiento o guía de los paquetes. Las redes confiables, por un lado, que era el ejemplo de TCP, requieren de acuse de recibo, secuenciación y control de flujo, ¿sí? Para que ocurra un transporte confiable, un dispositivo que sea transmitir debe establecer primero una sesión de comunicación orientada, que es lo que se conoce como el saludo de 3 vías, ¿sí? Que básicamente consiste en un SYN que le envía de acuerdo de conexión, el otro le responde con un SYN ACK, acuse de recibo, y establece los parámetros de conexión entre los hosts, y por último un ACK que notifica al host destino el acuerdo de conexión ha sido aceptado y la conexión es establecida. Entonces recién ahí empieza la transferencia de datos. Entonces hay un saludo previo dentro de una comunicación confiable, sí, que en el otro caso no la hay para UDP, TCP, donde establezco
¿sí?, este acuerdo de comunicación de 3 pasos antes de empezar con una conexión propiamente establecida. Entonces, básicamente un servicio orientado a la conexión si cumple las siguientes características. Se establece un circuito virtual o de saludo de 3 vías que me asegura un nivel de comunicación o un transporte confiable, ¿sí? La secuenciación para poder reordenar los paquetes antes de pasarlo a la capa superior. El uso de acknowledgement y de control de flujos para evitar la saturación de extremo origen a extremo destino. ¿Está claro? Entonces, el protocolo TCP/IP básicamente dentro de la capa de transporte utiliza TCP y UDP. Que ya lo dijimos, digamos, ¿no? TCP orientado a la conexión, confiable, divide en segmentos. Segmentos utiliza número de secuencias, con los números de secuencias puedo reensamblar en destino, ¿sí? La capacidad de volver a enviar lo que no se ha recibido, ya sea porque el destino me avisa o ya sea porque un temporizador me dijo, epa, no recibiste la confirmación. ¿Sí? Y lo reensamblo a partir de los segmentos entrantes. En contrapartida, UDP, que también profundizaremos más, esto es un primer gran pantallazo, es poco confiable, no orientado a la conexión, no hay ese acuerdo previo de 3 vías, transmite lo que se llama datagramas del usuario, transmite los datagramas, no hay verificaciones de la entrega de segmentos, por ende llega, entrego, no hay un reensamblaje de los mensajes entrantes, no utilizo acuses de recibo, no proporciono controles de flujo. Estoy buscando la inmediatez, estoy apostando a la inmediatez y a la rapidez en el procesamiento y entrega. Que para ciertos servicios es lo que busco, para otros no. De hecho, acá podemos ver la diferencia en tamaño de paquete entre un segmento TCP y un datagrama UDP. Si se dan cuenta, ambos tienen puerto origen, puerto destino, que eso es propio de capa de transporte, pero ya no introduzco en UDP número de secuencia, número de acuse de recibo, etc. ¿Consultas, comentarios hasta ahí? Entonces, como había dicho, que enseguida voy a hablar de los estados de conexión en este caso, tanto TCP como UDP usan el puerto. En la realidad, puerto o socket, ¿qué es un socket? ¿Y no es ahí donde se pone el RJ45, por ejemplo? Que no es ahí donde conectas el RJ45, digo. El espacio. No. Eso es tu conector nomás. ¿Sí? Profe, no el conjunto de IPs, puertos que se le asigna algo. Exactamente. Normalmente al par IP puerto se le conoce como socket. Lo que quiere decir que no está asociado solamente, no está limitado solamente al puerto, sino a la tupla IP puerto. ¿Sí? Que es finalmente lo que me va a permitir a mí mantener el diálogo entre aplicaciones. ¿Sí?
Y dentro de TCP, claramente la secuencia de saludo de 3 vías sincroniza la conexión lógica entre los extremos finales. ¿Sí? Bueno, acá se puede ver lo que ya veníamos hablando y cómo la comunicación se da entre capa y capa y cómo esta comunicación a aplicación se da a través de una dirección de transporte, que en este caso es puerto, y en el destino en la realidad puedo tener múltiples conexiones abiertas, digamos, ¿no? Ahora, básicamente, para que los usuarios de las capas de transporte puedan acceder a los servicios, ¿sí? La capa provee un conjunto de primitivas, ¿sí? Donde primero vemos un conjunto de primitivas básicas, ¿sí? En la cual las aplicaciones están a la espera de algo, de una interacción de acuerdo a la tarea de esa primitiva. Ejemplo, si yo tengo un servicio web corriendo en mi máquina, en la realidad acá no tengo ejemplo, no importa. Si yo tengo un servicio web corriendo en mi máquina, entonces es como que tengo un servicio en lo que se conoce como estado listen. Quiere decir que ese servicio está ahí como bloqueado hasta que alguien intente conectarse a él. Para intentar conectarse, entonces existe una primitiva connect, ¿sí? Donde yo empiezo a intentar establecer una conexión. Una vez establecida, hago el proceso de envío o de recepción de datos. ¿Sí? Una vez cerrado el proceso de envío de datos, ¿sí? Me desconecto. Y mi aplicación otra vez debería quedar en modo de espera, a la espera de que alguien intente conectarse con él. ¿Sí? Estas son las cabeceras, me lo salto. ¿Sí? Entonces, el servidor espera pasivamente una conexión entrante ejecutando las primitivas listen. Cuando un cliente ejecuta una primitiva connect, especificando la dirección y el puerto IP, o sea, el IP que es el destino, el puerto dentro de ese destino, a qué aplicación me deseo conectar, ¿sí? Establezco la conexión con todo lo que implica de la negociación propia. La primitiva connect envía un segmento TCP con el bit SYN encendido y el bit apagado, espera una respuesta, ¿sí? Y después de eso que se establece la conexión, empieza el envío de datos. Si el servidor quiere rechazar la conexión, lo que hace es el bit RST, lo pone activo y rechaza la conexión. ¿Cuál podría ser un ejemplo de rechazo de conexión? ¿Credenciales inválidas? Sí, ciertamente, pero credenciales inválidas en este caso creo que es ya una respuesta, ¿sí? Pero en el caso en que tú, o sea, ya es una respuesta de la aplicación, ya te conectaste a la aplicación, entonces la aplicación te dice que las credenciales son inválidas, ¿sí? En el caso que te estás conectando a un IP puerto y el puerto no está activo, él te rechaza. ¿Se entiende la diferencia? No sé si fue Fabricio o Eric que me preguntó. Sí, también puede ser una página que no me deja acceder desde mi país, digamos. Sí, también. Entonces hay un firewall bloqueándote. Entonces ya te rechaza antes de conectarte a la aplicación. ¿Sí?
Ok. Que es parecido al ejemplo que les dije que en un lugar, en el router de borde, por ejemplo, ahora estamos bloqueando los intentos de conexión de ciertos países que se catalogan por ser malintencionados, digamos, ¿no? Con todo respeto a los de ese origen, pero lamentablemente. Entonces acá hay un conjunto ya un poco más grande de primitivas de transporte, en este caso de Berkeley, usadas por TCP, ¿sí? Por un lado socket, crea un nuevo punto terminal de comunicación, ¿sí? Porque estoy habilitando un acceso a ese IP, a ese puerto. Bind o bind que adjunta una dirección local a un socket. Listen anuncia la disposición a aceptar conexiones. Entonces, si ustedes hacen un nestat-ntl, por ejemplo, van a ver si hay servicios en sus máquinas a la escucha de peticiones, eso tanto en Windows como en Linux, ¿sí? Y que inclusive podría haber aplicaciones que ustedes no saben y por algún virus, malware o algo está a la espera de intentos de conexión. Accept, que bloquea el invocador hasta la llegada de un intento de conexión. Connect intenta establecer activamente la conexión. Send envía datos a través de la conexión. Receive recibe datos de la conexión. Close libera la conexión. ¿Sí? Y el close o el disconnect que habíamos visto hace rato no es terciario, porque muchas veces cuando las cosas están mal programadas no se cierran las conexiones y se dejan múltiples conexiones abiertas, ¿sí? Entonces, algunos servicios permiten que después de cierto tiempo ocioso se eliminen, otras quedan eternamente abiertas, entonces hay que, y eso puede tener arrastres diferentes, porque incluso para las conexiones se reservan buffers de memoria, entonces puedo tener impactos de otra índole si las conexiones no se liberan adecuadamente. ¿Comentarios, consultas? ¿No hay consultas? No. Entonces, hoy voy a llamar la lista. Esperamos un ratito. De paso me avisan también si no hay alguien que esté en lista. ¿Sí? Perdonen, esto es redes 2. Redes 1. Guillermo. Presente, profe. Marcelo Báez. Presente, profe. Juan Barbosa, perdón. Presente. Nicolás. Presente, profe. Patricia. Presente. Matías Gil. Presente. Gabriel. Presente. Arnaldo. Presente. Roger. Presente. Pablo. Nicolás, ¿estás? Ania. Presente. Sebastián. Presente. Oliva también está. Diego. Irán, Presente. también. Fabricio. Presente. Paulina. Paulina estaba. Ok. Adrián Ramírez. Griselda. Presente. Fabián. Presente. Eric. Presente. Sí. Yo estoy presente, mi micrófono nomás no. Sí, Paulina, ya estás. Dale, gracias, profe. Adrián es el que no está, me parece.
¿Hay alguien que no esté en lista? ¿Que no lo haya llamado? Ok. Entonces, solamente para recapitular, lunes laboratorio, Packet Tracer instalado en sus máquinas, ya se usó el semestre pasado, eso estoy asumiendo que ya está, ¿sí? Y miércoles siguiente, taller capítulo 5. Solo capítulo 5, no entra lo de transportes que vimos hoy. Dale, profe. Cuídense mucho, nos vemos, gente. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias. Gracias, profe, chacho. Chao, profe.